Buenos días. La clase anterior habíamos terminado de ver el método de análisis de los circuitos secuenciales, es decir, a partir del circuito saber cómo funciona. Hemos hecho la tabla de transición y luego de eso hemos hablado de, la tabla de flujo y de las condiciones de carrera. Hoy nos vamos a hablar sobre los circuitos que tienen cerrojos. Latch en inglés significa cerrojo, en español tendría que ser circuitos con cerrojo. Algunos autores le llaman también circuitos con flip-flops. Estos son una forma, una alternativa de expresar los circuitos secuenciales, donde por cada uno de los estados se define un flip-flop o un cerrojo. Bueno, la diferencia básica entre un flip-flop y un cerrojo está que el flip-flop es síncrono, es decir, necesita un pulso de reloj para poder funcionar. En cambio, un latch es asíncrono, es decir, no necesita impulso de reloj para poder transferir los datos de las entradas hacia las salidas o hacia los estados. ¿Ya? Entonces, comenzamos con este método de los circuitos con latches. ¿Ya? Primero vamos a analizar con cierto detalle cómo funciona un latch, un cerrojo. Y en realidad hay dos formas de implementarlo. Uno es con compuertas NOR, y la otra forma es con compuertas NAND. En realidad es un circuito con acoplamiento cruzado, llamemos así. Se van a dar cuenta que en realidad no son dos, así cuando se ve la primera vez parecen ser que hay dos realimentaciones, pero en realidad es una sola. Lo vamos a ver enseguida. Y bueno, tiene un comportamiento fundamental, ¿ya? Primero que tiene dos entradas, el set, el S y R, pero bueno, esta S significa set, o lo que significa ajuste de la salida, y esta R significa reset, o lo llamaremos así, desajuste de la salida. El set lo que hace es, cuando entra un 1 acá, es decir, cuando hay una señal alta, cuando entra un 1 lógico, la salida lo va a poner en 1, ¿ya? Independientemente del estado anterior en que se encuentre. Si estaba en estado 0, lo va a llevar a 1, y si estaba en un estado 1, lo va a mantener en 1. ¿Ya? Y bueno, el reset hace exactamente lo contrario, es decir, cuando aquí en el reset 1, la salida obligatoriamente lo pone en 0. Eso significa que si el anterior estado estaba en 1, bueno, la salida ahora tiene que estar en 0, a partir de que entre el reset. Y si estaba en 0, la salida, y entre el reset, o sea, aquí viene un valor de 1, un valor de lógico alto en el reset, la salida que estaba en 0 se mantiene en 0. Tiene una segunda salida que es el negado de la primera, ¿ya? Este Q' significa el negado de Q, de la salida del cerrojo. Ok, resumiendo, el cerrojo tiene dos entradas, uno que pone la salida obligatoriamente en 1, y la otra entrada, la entrada que pone la salida obligatoriamente en 1 es el set, y tiene otra entrada, el reset, que pone la salida obligatoriamente en 0, que es la entrada del reset. Un pequeño detalle es que este circuito funciona como, es la unidad de memoria elemental, porque, a ver, si set ponemos en 1, la salida lo va a poner en 1, pero si desconectamos el set, la salida se va a mantener en 1. ¿Ya? Entonces, digamos, retiene la información que estaba en esta entrada a la salida, ¿no? Esta es una unidad de memoria básica, ¿no? La memoria, la unidad de memoria elemental de ajuste y desajuste. ¿Ya? Bueno, esta es la tabla de verdad. ¿Va? Fíjense lo que les decía, ¿no? Si es este en 1, la salida está en 1. Obviamente el negado tiene que estar, si esta es la salida y este es el negado, si esto está en 1, su negado tiene que estar en 0. Si nuevamente vuelvan a estar en 0, se mantiene el estado anterior, ¿no? Después de que la combinación SR sea 1, 0, es decir, sea set 1 y el reset 0. ¿Qué pasa si el reset se pone en 1 y se está en 0? En este caso la salida se pone en 0 y el negado de la salida tiene que estar en 1. Si vuelve a 0, el estado se mantiene, ¿no? 0, 1, después de que, haya estado el CR igual a 1.
Aquí viene un pequeño detalle que es fundamental mencionar, ¿ya? Y es que este de acá es lo que se llama el estado prohibido, o el estado no permitido en realidad, ¿no? No porque no se pueda poner las dos entradas en uno, se puede poner las dos entradas en uno. Solo que las salidas van a ser contradictorias, fíjense. Con las dos entradas en uno, las salidas, las dos, la Q y su negado, aparecen con el mismo estado, lo cual es incorrecto, ¿no? Si Q estaba en cero, Q negado tendría que estar en 1. Pero bueno, este estado no permitido, el estado también prohibido que se llama, por la simple razón que las salidas van a adoptar el mismo valor y por lo tanto son contradictorias si uno es Q y el otro es, o sea, la salida tiene un valor, su negado tendría que tener justamente el valor complementario, es decir, si Q la salida es 0, la salida Q negada tendría que ser 1. ¿Ya? Por eso este se llama el estado no permitido. Ok, esta es la tabla de verdad, entonces, del, del flip-flop SR o del cerrojo o del latch SR, ¿no? Hecho con compuertas NOR. Esta, la de aquí es la compuerta 1, esta es la compuerta 2. Entonces, la compuerta 2 lo vamos a retroceder un poquito, como se ve aquí, ¿no? Y encontramos que en realidad hay una sola realimentación, que va de la salida hacia una de las entradas del set. Se podría haber considerado tal vez alguna otra configuración diferente, pero poniéndolo así, fíjense que hay una sola realimentación, la que va de la salida hacia la entrada del set. Fíjense que esto lo vuelve, o sea, así ya visto directamente, es un circuito secuencial porque tiene realimentación. Entonces la salida es el estado siguiente y la realimentación es el estado presente, ¿ya? Ahora podemos escribir su tabla de transición, ¿no? La salida Y será S, esta es una suma, S más Y se niega, ese resultado se suma con R más R, y bueno, la salida está negada, entonces hay que negar, ¿no? Por Morgan, si se toma estos dos factores, S más Y por un lado y R por el otro, por Morgan en la negación de eso tiene que ser, pero en este primer término tendríamos la negación de la negación, por lo tanto es el valor directo, ¿no? Que es S, por lo tanto es S más Y por R negado, ¿no? Si se desarrolla, es decir, el producto, será SR negado más R negado por Y, ¿no? Ahora, si si el producto S por R es 0, ¿vale? ¿Esto por qué esta salvedad? ¿Por qué este detalle? Por una simple razón. Fíjense acá. Si el producto S por R es 0, nos aseguramos que no va a ocurrir el estado no permitido en algún momento. S por R 0 significa que puede adoptar S0, el set 0, el reset 0, o S0, R0, puede adoptar 0, 1, o puede adoptar la combinación 1, 0. Porque en caso de que los dos valores sea 0, o uno de ellos sea 0, el producto de ambos será 0. Si S por R es igual a 1, significa que el set es 1 y el reset 1, y estaríamos ante el estado no permitido, ¿ya? Entonces, si ponemos esta salvedad de que SR es igual a 0, estamos diciendo no va a ocurrir el estado no permitido, no ocurre. Y bueno, si sumamos aquí S por R, ¿no? Fíjense que se puede factorizar S y nos va a dar S R negado más R. S R negado más R es 1. Y por lo tanto, si SR es igual a 0, o sea, nunca parece que los dos van a ser 1 al mismo tiempo. Es decir, este producto siempre es 0, ¿no? Este producto es siempre 0. Estoy sumando esta expresión 0. Entonces, en ese caso se puede simplificar hasta este punto. Ahora, supongamos el análisis con esto. No con esto, porque en realidad si pongo set tendría cuatro min términos en uno, en el mapa K. Este es el mapa K del flip-flop, es decir, del cerrojo. Fíjense que este término SR negado son estos dos. Esto es
SR negado. De este min término, bueno, son estos dos, perdón, de esta expresión de SR negado son estos dos min términos, ¿no? SR negado. Y de R negado Y, esto de acá, con esto de acá, ¿no? Esto es Y, digamos, es 1 y R negado en este min término y aquí R es negado. Los dos. Entonces, R negado Y es unir este min término con este min término. ¿Está bien? Entonces, a partir de expresar el estado siguiente como una función de las entradas y el estado presente, en minúscula, deducimos el mapa acá. En los otros min términos, obviamente la función vale 0. ¿No? Ok, ahora, una vez que hemos determinado el mapa acá, en los otros min términos la función vale 0. Y bueno, hay que comparar cuando el estado presente es igual al estado siguiente. Entonces, si el estado presente es 0 y todos los que el estado siguiente es 0 son estados estables, y en esta segunda fila, cuando el estado presente es 1 y el estado siguiente es 1, tenemos estados, aquí tenemos estados estables. Bueno, ustedes ya conocen, ustedes ya saben que esta tabla de transición nos permite, ¿no?, hacer el análisis del funcionamiento del circuito. Por ejemplo, supongamos que el circuito está en reposo, es decir, S0 y R0, y la salida es el estado siguiente Y, este de acá. O sea, si esto es 0 y esto también es 0, estamos justamente, ¿no?, en este estado. ¿Ok? ¿Qué pasa si el set, no sé, si el ajuste se pone en 1? En ese caso, lo que vamos a tener es, ¿no?, una evolución de acá hacia este min término. Ok, cuando eso ocurre, el estado dice, el estado siguiente es 1, se propaga, es decir, el estado siguiente se vuelve estado presente, el estado siguiente se vuelve estado presente, y por lo tanto vamos a tener la evolución a este punto. Ese punto, o este estado es un estado estable con salida 1. ¿Qué pasa si, supongamos que ese está viniendo una señal de un pulsador, soltamos el pulsador, eso se presiona, está en 1, se deja de presionar, está en 0. Entonces lo que va a ocurrir es, ahora estamos en este estado, y lo que va a ocurrir es que si vuelve a 0, entonces lo que va a ocurrir es que de aquí se desplaza el set que estaba en 1, el set que estaba en 1 va a volver 0, y por lo tanto vamos a evolucionar de aquí, aquí. Y fíjense que cuando el set vale 0, vuelve al estado, o sea, permanece en un estado estable 1. Podríamos seguir haciendo el análisis. ¿Qué tal si ahora, ¿no?, si el set, por si acaso, si el set vuelve a ponerse en 1, lo único que vamos a hacer es retornar a este estado. Si el set se pone en 0, venimos acá. ¿Qué pasa si ahora el reset se pone en 1? Si el reset se pone en 1, o sea, comenzando en este estado, si el reset se pone en 1, lo que vamos a hacer, o lo que va a ocurrir en el circuito es, va a evolucionar acá. El reset, que es el segundo término de lo que aparece aquí en la definición del mapa acá, es decir, esto es el reset. Si el reset se pone en 1, va a ir a la combinación 0,1 que está acá. Dice el estado siguiente 0, se propaga, se vuelve estado presente, y si se vuelve estado presente, esto viene acá. Y estamos ante un estado estable 0. Bueno, podemos seguir el análisis, es decir, ¿qué pasa ahora si el reset vuelve a 0? Y vamos a estar en un estado estable. También 0.
Un pequeño detalle, ya estamos acá, se los marco, estamos acá, donde el set es 0 y el reset es 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es importante, ¿ve? Si estando el reset en 1, el set también se pone en 1, es decir, avanzamos hacia lo que denominamos el estado prohibido o el estado no permitido. En ese caso, fíjense que el circuito va a evolucionar acá. Está en un estado estable también, porque el estado presente es igual al estado siguiente, pero la salida se mantiene en 0. ¿Ya? En otras palabras, si los dos están en 1, la salida está en 0 y la salida negada también está en 0. Se cumple que cuando se produce el estado no permitido, la salida se pone en 0. Eso significa, esto tiene un nombre que se denomina preeminencia a la desactivación. Es decir, si aparecen los dos en 1, lo que prevalece es que la salida se ponga en 0. Esto es por términos de seguridad en la industria es fundamental, porque normalmente el set es lo que se denomina botonera de arranque, el reset es lo que se denomina botonera de parada. ¿Y qué pasa si el operador presiona los dos botones al mismo tiempo? Si la preeminencia es digamos, al 0 o a la desactivación, la salida se va a poner en 0, aun cuando los dos estén en. Y eso es fundamental por diversas razones de seguridad en la industria, que ¿no? Cuando las dos entradas al circuito de arranque parada, por ejemplo, que es lo que estamos, o sea, lo que se representa, o lo que sería el significado de este reset, se pone en 0. Eso significa que el reset prevalece respecto al set cuando los dos van en 1. ¿Ok? Entonces tenemos la tabla de transición que nos muestra el comportamiento del circuito y podemos pasar ahora al análisis, a plantear el circuito. Fíjense, esta primera combinación, S más Y por R negado, es la que aparece acá. S más Y por R negado, esa es la salida. Y bueno, aquí está S más R negado por Y, que es el segundo caso, ¿no? S más R negado por Y. Ok, entonces dos circuitos. Yo les pido, por favor, no se olviden. Para el flip-flop con compuertas NOR, tenemos dos circuitos que funcionan igual, solo que aquí, fíjense qué pasa si los dos se ponen en 1. En este circuito hay una preeminencia al ajuste, al set. Se va a poner en 1. ¿No? Pero bueno, este circuito hemos planteado cuando set y reset, los dos son 0. Eso es lo que hemos puesto como restricción acá, ¿no? Si ese R se cumple 0, se puede escribir esta ecuación. Si no se cumple, no se puede escribir esa ecuación. Pero bueno, si plantearíamos este diagrama de contactos y los dos se ponen en 1, fíjense que la salida va a estar en 1. ¿No? Esa es la preeminencia, digamos, al ajuste, al set. Lo mismo que en el caso del latch con compuertas NOR, bueno, aquí son dos compuertas, lo mismo, solo hay una realimentación, no son dos. Fíjense que en el caso de las compuertas NOR, el set en realidad estaba en la conexión de abajo, acá está en la conexión de arriba, ¿no? Y funciona de manera complementaria a lo que funciona el flip-flop o el latch con compuertas NOR. Fíjense, si el set se pone en 1, la salida se pone en 0, por eso les decía el comportamiento complementario, ¿no? Si el set se pone en 1, la salida se pone en 0. Si el reset se pone en 1, la salida se va a poner en 1, como está acá. Si los dos vuelven a 1, fíjense, se va a mantener el estado anterior, ¿no? Y el estado prohibido acá, el estado prohibido, es cuando las dos entradas se ponen en 0. ¿No? Fíjense que esto es el complementario. Si el set se ajusta, la salida se pone en 0, obviamente el valor negado de la salida es 1. Si los dos están en 1, se mantiene el estado anterior. Si el reset se pone en 1 y el set si el set está en 0 y el reset se pone en 1, entonces la salida se pone en 1 y la salida negada se pone en 0. Si se pone en 1,
ambos, se mantiene el estado anterior. El estado no permitido es los dos ceros. Y bueno, ahí en caso de que los dos sean cero, Q y Q negado se pone ganado. Nuevamente, para hacer un análisis, podemos esto desplazar hacia la compuerta 2 un poquito hacia la izquierda, ¿no? Claramente vemos unas olas de alimentación y podemos plantear las ecuaciones, ¿no? O sea, es decir, la salida de esta compuerta es R por Y negado, porque aquí tiene la negación. Eso se multiplica por S y bueno, también se niega. Aplicando Morgan, tenemos esta expresión, ¿no? A partir de esta expresión, de este término, los min términos son todos estos, ¿no? Esos cuatro, este negado, y para este min término, o perdón, para este término, ¿no? Tenemos R por Y. Bueno, en el resto del circuito el valor de los min términos es 0. Ahora, una vez que se ha deducido el mapa K, como si consideran las entradas y el estado presente, y siendo el estado siguiente como una función del estado presente y las entradas, un circuito combinacional. Entonces, ahora tenemos que encerrar en un círculo los estados estables. Los estados estables se presentan cuando el estado presente es igual al estado siguiente. Y aquí vamos a tener que este es estable, este es estable, este es estable. En la primera fila, o cuando el estado presente es igual a 0, este y este son este min término y este min término son los estados estables. Bueno, no voy a repetir, ¿no? Ustedes saben que la tabla de transición sirve para hacer el análisis del comportamiento del circuito. Ya, el diagrama de contactos para este circuito es este, de acá. El comportamiento es exactamente igual que aparece en esta tabla de verdad. Así de inicio, estaríamos en el estado prohibido. Tenemos que poner inicialmente esto en 1 y esto en 1. ¿Cómo se hace el análisis de circuitos secuenciales asíncronos cuando los estados siguientes son la salida de latches? ¿Ya? Vamos a utilizar los latches con compuertas NOR por una simple razón, ¿no? Porque los latches con compuertas NOR, el ajuste lo pone la salida en 1 y el reajuste lo pone la salida en 0. No necesitamos trabajar con eso y no con los complementarios que nos produce las compuertas NOR, ¿no? Es decir, si el set es 1 y el reset es 0, bueno, si esto está en 1, la salida me ajusta en 0. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es que el ajuste sea, o sea, si el set se pone en 1, la salida sea en 1. Entonces, este circuito está definiéndose por cada estado siguiente, un cerrojo, por cada estado siguiente está definiéndose un cerrojo, y lo que queremos es analizar el comportamiento de este circuito. Ya, en los circuitos con cerrojos, como les decía, las salidas, cada uno de los estados siguientes es la salida de uno de los latches, ¿no? Es la salida de un latch. Ok, bueno, tenemos el circuito exactamente igual que en el caso del sistema o de la lógica secuencial asíncrona directa, es decir, sin los latches. Tenemos el circuito y lo que ahora tenemos que hacer es analizar su comportamiento. Para eso vamos a plantear primero una representación alternativa a esto, es esto de acá. Fíjense que acá los latches se están representando por estos símbolos rectangulares que tienen dos entradas, set, reset, y tiene dos salidas, Q y Q negado, ¿no? En vez de estar poniendo los latches como las dos compuertas con realimentación, o sea, con enclave cruzado, lo que hacemos es representar esto, y fíjense que a la entrada pues, ese Z1 es igual a X1 por Y2, que es exactamente el Z1 de acá, ¿no? Es X1 por Y2. Ok. Entonces, lo mismo, ¿no? El reset también es lo mismo. Bueno, aquí
el set y el reset. Esta es la representación que vamos a utilizar, dicho sea de paso, de los latches con compuertas NOR, ¿no? Set, reset, y sabemos que cuando la entrada se pone en 1, la salida se va a poner en 1, y cuando el reset se pone en 1, la salida se va a poner en 0. ¿Ya? Esta es la representación esquemática mucho más simple que tener esas dos compuertas con enclaves cruzados. ¿Ya? Ahora, lo primero que hacemos es dibujar el diagrama escalera. Fíjense, este tipo de bobinas, set, reset, tienen los dos, o sea, tiene Allen Bradley, tiene Simatic, prácticamente tienen todos los PLCs, ¿no? La bobina set, reset están dirigidas a un mismo número de bobina, solo que este es el circuito que hace el ajuste, es decir, que la bobina lo pone en 1, y este es el circuito de reajuste, lo que la bobina lo pone en 0. El Z1 es igual a X1 por Y2, el Z2, fíjense que es X1 por X2, el reset1 es X1 negado por X2 negado, y el reset2 es igual a X2 negado por Y1. ¿No? Bien, esas mismas ecuaciones están puestas acá. Entonces, set es igual a X1 por Y2, y reset es igual a X1 por negado por X2 negado. Para el Y2 el set es X1 por X2 y el reset es X2 negado por Y1. Eso es fácilmente deducible como les decía de acá. Escribimos las ecuaciones del reset. El reset es igual a X1 negado por X2 negado. El negado del reset 1 es la negación del anterior, es decir, aquí tiene que tener una barra. Y por Morgan, eso es la negación del primer término más la negación del segundo término. La negación del producto es la negación del primero más la negación del segundo. Si hacemos eso, y había una negación acá, vamos a tener un X1 doblemente negado, que es directamente X1, y un X2 doblemente negado, que es directamente X2. Ok, eso es el reset 1 negado. El reset 2 es igual a X2 negado por Y, aquí está. Nuevamente, si le aplicamos Morgan, primero si negamos y luego aplicamos Morgan, tenemos esta expresión. Ya. Ahora con eso podemos ir al circuito de latch que hemos planteado, es decir, en el circuito con compuertas NOR hemos planteado este circuito, ¿no? Set más Y por R negado. Entonces, en ese circuito se reemplaza el valor del set, ¿no? El set es X1, ¿no? X1Y2, que se muestra acá, y el reset es X1 más X2, ¿no? Aquí está X1 más X2. Para que esto funcione como latch, tiene que haber esta realimentación, ¿no? Tiene que haber este contacto en paralelo con el set. Solo esta entrada es lo que hace que este circuito se convierta en un latch. Pero bueno, lo que quiero mostrarles es que estoy utilizando el circuito de S más Y por R negado. Aquí está, esto es el R negado, el R1 negado. Aquí está, este es el R2 negado, este es el Z2. Entonces, estamos exactamente en el mismo circuito que hemos deducido anteriormente. Y este es el circuito hecho con el diagrama escalera simple, y este sería el circuito hecho, el diagrama escalera, cuando utilizamos bobina set reset, que todos los PLCs traen como un elemento de programación, ¿no? Ok, entonces tenemos, este es el valor del set1, o sea, la expresión del set1, la expresión del set2, la expresión de R1, la expresión de R2, del reset1 y del reset2. Fíjense qué pasa si multiplicamos S1 por R1. Efectivamente, como aquí hay X1 por X1 negado, esto es 0. Y el C2 por C2 es lo mismo, ¿no? Como hay un X2 por un X2 negado, 0. Eso significa que estos dos latches que hemos visto, este de acá y este de acá y este de acá, cumplen, ¿no? Que al mismo tiempo el set y el reset nunca van a ser 1. Y por lo tanto, se puede deducir, digamos, la reducción de su ecuación. Entonces, si reemplazo ahora Y1 es igual a S1 más R1 negado por Y1, porque nos hemos asegurado de que el producto sea 0, ¿no? Por eso aplicamos esta segunda ecuación. Esto, ¿no? Nos hemos asegurado que efectivamente
esto se cumple, entonces por lo tanto podemos utilizar esta ecuación y reemplazar el valor de S1 y R1 negado para poder deducir las expresiones de los estados siguientes, como estamos haciendo acá, ¿no? El estado siguiente es igual a S1 más R1 negado por Y1, S1 vale X1 y Y2, R1 negado, lo hemos deducido acá, vale X1 más X2. ¿No? Entonces, reemplazamos, multiplicado por Y1, ¿no? Reemplazamos esos valores, es lo que se muestra acá, y bueno, desarrollando encontramos esta expresión. Lo mismo podemos hacer para el segundo flip-flop, S2 más R2 negado por Y2. S2 está deducido acá, R2 negado lo hemos hecho en una diapositiva anterior, R2 negado es X2 más Y1 negado, con el latch, es decir, aquí no aparecen los latch, pero a partir de aquí se puede plantear esto que se llama la tabla de transición. Ya no voy a repetir ese proceso, la tabla de transición está acá, y bueno, aquí en esta tabla de transición, fíjense, si ven siempre hay adyacencia, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1, entre 0, 0 y 0, 1 solo ha cambiado un bit, 0, 1, 0, 0 solo ha cambiado un bit, o no cambia ningún bit, o cambia un solo bit o no cambia ningún bit, porque si no estuviésemos ante una condición de carrera, y precisamente en una condición de carrera estamos acá, porque estando en 1, 1, si se cambia la entrada x2 de 1 a 0, fíjense que dos estados cambian al mismo tiempo, ¿no? De 1 a 1 van a 0 a 0. Y bueno, tenemos una condición de carrera ahí que ustedes los pueden analizar. Es una condición de carrera estable, pero lo pueden analizar perfectamente porque ya conocen cómo se analizan los circuitos que tienen condiciones de carrera, ¿no? Hay una carrera crítica en el estado inicial, ¿no? Y1, Y2, X1, X2, Y1, Y2 es 1, 1, X1, X2 es 0, 1, entonces es 1, 1, 0, 1. X2 cambia de 1 a 0. Si Y1 cambia a 0 antes de Y2, el estado total es 0, 1, 0, 0, en lugar de que el estado total final sea 0, 0, 0, 0. El estado total es poner los estados y las entradas juntos. Por eso aparece aquí 4 bits. ¿No? El estado total es poner estados presentes con entradas en una sola expresión que resulte en una condición de carrera crítica. Por lo tanto, este circuito hay que, o sea, si fuese la solución de un problema de automatización, hay que cambiar las condiciones para que no ocurra esa condición de carrera crítica. ¿No? Bueno, ¿cuál es el procedimiento entonces de análisis? ¿No? Se etiqueta cada salida de seguro con Y sub I, es decir, con un estado siguiente, y su trayectoria de realimentación con Y sub I, es decir, son los estados presentes, ¿no? Para los caésimos, flip-flops o cerrojos que podríamos tener. Se encuentran las expresiones booleanas, o sea, las expresiones lógicas de cada uno de los set y reset de los flip-flops. Se verifica que ese R sea igual a 0 para latch con compuertas NOR y ese R negado igual a 0 para un latch con compuertas NAND. Como les he dicho, no vamos a utilizar, pero bueno, hay que mencionarlo como es el procedimiento. Si la condición no satisface, el circuito puede no operar correctamente. Luego se evalúa Y igual a S más R negado por Y para cada latch con compuertas NOR y Y es igual a S negado más R por Y para latch con compuertas NAND. Se construye la de transición con las Y en las filas y las X en las columnas y bueno, se grafica el valor de los estados siguientes en la tabla, ¿no? Lo que ya conocemos para hacer. ¿No? Luego se encierra en un círculo los estados estables, es decir, cuando el estado presente se iguala al estado siguiente. Y habríamos hecho el procedimiento de análisis, ¿no? Para los circuitos en los cuales las salidas, como aparecen acá, ¿no? Las salidas están determinadas por un cerrojo. ¿Cómo se hace la implementación mediante latches SR? Partiendo de la tabla de transición, ¿cómo se puede implementar este circuito con latches, esos, ¿no? O sea, teniendo la tabla de transición, ¿cómo se puede deducir el diagrama de conexiones, el circuito, con latches? ¿No? Este ya es para el ejemplo que hemos estudiado, ¿no? Entonces, tener la tabla de transición y lo que hay que hacer ahora es deducir
el circuito para flip-flop. Para eso vamos a utilizar esto que se llama la tabla de excitación. ¿Qué es la tabla de excitación? Es hacer un análisis básico del circuito de flip-flop. Es decir, si el estado presente es 0 y el estado siguiente es 0, eso solo puede ocurrir si el set está en 0, o sea, porque si no, si el set se pudiese en 1, el estado presente es 0 y el estado siguiente es 1. Pero como se ha mantenido, eso quiere decir que el set es 0 y el reset es indistinto que adopte el valor de 1 o 0, porque de todas maneras el estado presente será 0 y el estado siguiente también será 0. Porque el reset lo que hace es ajustar la salida. Si ya estaba con la salida en 0, se ajusta la salida, es decir, se pone en 1, igualito me va a mantener en 0. Por eso aquí es fiboliano, es diferente si el reset está en 1 o 0. Si el estado presente es 0 y el estado siguiente es 1, eso significa que el flip-flop se ha seteado, entre comillas, y lo que significaría que la entrada set se ha puesto en 1. Obviamente la entrada en reset se ha puesto en 0. Si el estado presente es 1 y el estado siguiente es 0, eso significa que el set está en 0 y el reset está en 1, ¿no? Porque el único que hace que la salida se ponga en 0 es el reset, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si las dos entradas, o sea, si el estado presente es 1 y el estado siguiente es 1? Eso significa que es indiferente cuál es el valor del set, lo único que hay que asegurarse es que el reset sea 0, ¿no? Para no resetar la salida. Si está en 1 y va a 1, el set es fiboliano porque no importa que sea 1 o 0 y el reset vale 0. Esta tabla de excitación, que en realidad nos muestra el comportamiento del flip-flop a partir de los estados presentes y los estados siguientes, se utiliza para el circuito. Y se hace esta operación. Primero, para cada variable de estado, vamos a plantear dos mapas K. Para cada variable de estado, vamos a plantear dos mapas K. Un mapa K para el set de esa variable de estado y otro mapa K para el reset de esa variable de estado. ¿Ya? Eso está acá. Les explico cómo se deduce. Si el estado presente es 0 y el estado siguiente es 0, eso significa que en el mapa K para el set, que es esto, y el mapa K para el reset, en el set es 0 y en el reset es fiboliano, que es la primera combinación de la tabla de excitación. Es decir, si el estado presente es 0 y el estado siguiente es 0, estamos en esta primera columna, eso significa el set es 0 y el reset es un fiboliano, ¿no? Eso se muestra acá. El set es 0 y el reset es un fiboliano. Lo mismo para los siguientes dos términos, porque es estado presente 0, estado siguiente 0. Para esa combinación es el set vale 0 y el reset vale fiboliano. ¿Qué pasa si el estado, no sé, en este caso, acá. ¿Qué pasa si el estado presente es 0 y el estado siguiente es 1? El estado presente es 0 y el estado siguiente es 1. ¿Ya? En ese caso, 0, 1, tenemos que el set vale 1 y el reset vale 0. El set vale, vamos a ver, estado presente 0, estado siguiente 1. Aquí está esa combinación. Entonces, el set vale 1 y el reset 0. Y eso se plantea acá. En el mapa K del set se pone 1 y el mapa K del reset vale 0. ¿No? Este mismo procedimiento, ¿no? Estado presente 1, perdón, no es aquí, es aquí. Estado presente 1, estado siguiente 0, estado presente 1, estado siguiente 0, y luego estado presente 1, estado siguiente es 1. Entramos a este mapa acá y vamos a deducir con relativa facilidad estos dos mapas K. Ahora, hay que agrupar los términos, es decir, estos dos términos serán x1, x2 negado, y para el reset, que este es este mapa, podemos agrupar estos cuatro, que vale de igual a x1 negado. Ahora, tenemos la expresión del set, tenemos la expresión del reset, por lo tanto podemos plantear el circuito. Lo único que hay que tener cuidado es que cuando se consideran, por ejemplo, acá estamos considerando este fiboliano, ¿ya? De verificar, esto es para el set, en el mapa K del set y el reset, ¿no? O sea, aquí es fiboliano, aquí es 0, no se considera en ambos casos, porque obviamente si estamos considerando aquí este término, estamos asumiendo que el set en esta combinación 1-0 con estado 1, puede adoptar 1 o puede adoptar un 0 y no hay inconveniente,
pero cuando lo encerramos, esto estamos asumiendo que vale 1. Por lo tanto, en este min término que corresponde acá en el reset, no tendría que estar considerado también, porque si lo consideramos porque había un phi booleano, estamos rompiendo el hecho de que el set por el reset sean igual a 0, ¿no? Para que eso no ocurra, no podemos tomar para el set y el reset un min término que ya aparece. A partir de aquí, podemos plantear el circuito con compuertas NOR. Fíjense que el set es x1 por x2 negado y el reset es x1, como estamos deduciendo acá. El set negado es, perdón, el reset es x1. El reset es x1 negado. El circuito con compuertas NAND es exactamente igual a esto, solo que el set hay que negarlo y el reset también. Fíjense que el reset aquí, el reset acá es x1, aquí también, pero esto es el valor complementario, ¿no?, de esta compuerta. O sea, los valores del free flow con compuertas NAND son complemento de lo que aparece acá, ¿no? Entonces, el diagrama de contactos con compuertas NOR es el que conocemos. Este es el reset, que es x1 por x2 negado. Este es el reset, este es el set, y el reset es igual a x1 negado. El reset es x1 negado, y pues si se niega es solamente x1. Y bueno, la implementación con compuertas NAND, ¿no?, exactamente el set es x1 por x2 negado, y el reset, ¿no?, es x1. Bueno, el procedimiento es, dada la tabla de transición, que se especifica, que especifica la función de excitación del estado siguiente, ¿no?, en forma de una agrupación ordenada, se deriva un mapas K de set y reset para cada uno de los estados siguientes, mediante las condiciones de la tabla de excitación. Se deriva la función booleana simplificada para cada uno de los set y el reset, que va a definir cada una de las variables de estado. Lo que les decía, debe cuidarse que el set y el reset no sea igual en la misma casilla de min término. Estoy hablando no sobre todo, sino estoy hablando de los phi booleanos, que donde podría ser uno de acuerdo a las necesidades que tengamos de agrupación, ¿no? Como se necesita agruparlos mayor cantidad de términos, se puede agrupar con varios phi booleanos. Pero hay que tener cuidado que si se está tomando en uno de los mapas, no se tome en el otro, porque romperíamos la condición de que el producto sea igual a 1. Luego se dibuja el diagrama lógico utilizando KLH junto con las compuertas requeridas. KLH significa K variables de estado, ¿no? Junto con las compuertas requeridas para generar las funciones booleanas, o sea, las funciones combinacionales del set y el reset. Para latches NOR se utilizan las funciones booleanas obtenidas en el paso 2. Para la latches NAND se usan los valores complementarios de los obtenidos en el paso 2. Ok, por hoy vamos a quedar acá. Hemos hablado sobre, haciendo un resumen, sobre los circuitos con latches. Hemos hecho un análisis de latch con compuertas NOR y latch con compuertas NAND. Hemos visto también cómo se deduce, si tuviésemos un circuito con latches, cómo se deduce la tabla de transición. Y por último hemos visto, teniendo la tabla de transición, cómo se va a la expresión en latches. El procedimiento de diseño lo vamos a hacer en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días.